¿Se escucha? Sí, profesor. Ok, gracias. A ver, comenzamos compartiendo mi pantalla. Dentro de material de trabajo he agregado todos los materiales de trabajo y el proyecto final, ¿de acuerdo? Al cual vamos a llegar. Son todos los informes, estoy recopilando, ¿de acuerdo? Aquí están del 2017. Voy a recopilar del 2016 más, ¿de acuerdo? Y el proyecto final de la primera parcial. Esto es lo que debemos trabajar. También ahí falta agregar los informes. Como vuelvo a indicar, trabajamos sobre trabajos anteriores. ¿De acuerdo? Pues aquí están los mejores informes de trabajo que se ha podido lograr. Bueno, como pueden ver, el trabajo final es de que el móvil, con ayuda de la cámara del celular acoplado, debe ir haciendo las capturas correspondientes. A ver, un minuto. Y mediante el computador decide cuál es el mejor ángulo para el cual pueda pasar, ¿no? Si es de frente, tiene que acomodarse, tiene que ver correspondientemente, ¿ya? Entonces, aquí reconoce las dos esferas correspondientes, entonces analiza el fotograma correspondiente, utiliza un algoritmo en particular y empieza a medir distancias y se va acercando el movimiento. Lo bueno de este móvil que tiene un eje de rotación central, o sea, puede rotar en su eje, ¿no? Hasta poder avanzar y acomodar. Entonces, él analiza poco a poco los pasos correspondientes que debe realizar, hasta que pueda ver que el ancho del móvil, ¿ya?, de acuerdo a la posición y orientación que éste tenga, pueda sortear las esferas correspondientes, ¿de acuerdo? Una vez que eso ha calculado y está correcto, entonces realice el movimiento para que pueda ingresar. Como han podido ver, el móvil no está frente a las dos esferas, está a un costado en el trabajo inicial, ¿no? Entonces, una vez que tiene ese trabajo, va midiendo. Su movimiento es fino. ¿Qué decimos fino? Que en todo momento se tiene la posición y orientación del móvil con respecto a los otros objetos, ¿de acuerdo? Entonces, ve cómo se va acomodando correspondientemente para poder ver. Todo es controlado por el computador, nada es por las personas, ¿de acuerdo? Es el computador el que decide el movimiento del móvil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí si han visto una mano solo es para el refresh de la laptop. Entonces va midiendo, mide correspondientemente y debe de pasar correspondientemente. Así, correctamente. Ahí está. ¿No? ¿Alguna pregunta sobre el trabajo final? Profesor, muy buenas tardes. Quería hacer una pregunta. ¿Es necesario que sea podría ser por un celular, no sé, controlado? Un celular o... ¿Controlado por un celular?
Ah, Si lo puedes hacer que se controle por un celular, sí, pero nada de intervención humana. El celular tiene que tomar la foto, lo cual puede hacerlo, pero hacer el procesamiento de la imagen lo haga el celular, muy difícil. Su nivel de procesamiento es muy bajo. ya, ya está bien. Gracias, profesor. ¿Alguna consulta? ¿Queda claro bien el trabajo? Todo el código fuente de los 4 mejores proyectos se les está entregando, ¿de acuerdo? Algunos obvian algunas cosas en los informes, pero el otro está completo. A este trabajo, el delta de incremento es del comando por voz correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese es lo que tenemos que agregar al trabajo final. Todos los informes están en el CLAR. Ok, eso es lo correspondiente al material de trabajo. Ahí están los videos y todo. Esto es del 2017, hemos logrado hacer eso. Vamos a rehacer. Con lo que corresponde a la primera parcial, ya está también lo que debemos hacer. Un formato para el informe. Bueno, acá no está bien bajado. Ya cuando lo descarguen va a estar bien. Formato de publicación correspondiente, ¿ya? Ok. Y también lo que se deben entregar, ¿sí? Es el manejo de sensores y actuadores, sensor con motor y LEDs, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿no? Cómo deberíamos trabajar. Sensor de temperatura. Debe medir la temperatura ambiente y prender el LED amarillo. Y el motor paso a paso debe estar en un punto medio, parado. Si la temperatura sube, el LED rojo deberá prenderse porque sube la temperatura. Rojo. Y el motor paso a paso debe girar en sentido antihorario, sentido positivo, antihorario. De acuerdo a cómo sube la temperatura, el motor. ¿Sí? Sube rápido, entonces el motor también sube rápido. ¿Sí? Sube lento la temperatura, entonces el motor también sube lento. Y de igual forma, a la temperatura para bajar, prende el LED verde y igualmente para pasar en sentido horario. Ese es lo que deben entregar para la primera parcial. ¿De acuerdo? Debe estar el informe y los videos correspondientes y aquí está la matriz de calificación correspondiente. Los materiales, algunos materiales ya estoy agregando de la segunda parcial, pero bueno, es un Arduino, un Bluetooth que vamos a necesitar para controlar para el trabajo final, sensor de temperatura, humedad, sensor de fuego y gas, sensor de movimiento para la segunda parcial, de altitud y presión, ¿ya? Motor paso a paso, ¿sí? Sensor de proximidad, módulo de micrófono, es para la última parcial, vamos comprándolo, ¿de acuerdo? Protoboard y sus cables y los LEDs, rojo, verde, amarillo y azul, básicamente, ¿no? Aquí pongo algunas referencias de los trabajos, ¿no? Básicamente, estos son ya para la última parcial, pero ya lo vamos revisando porque el trabajo se hace, el tiempo se hace muy corto, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta de la primera parcial en lo que corresponde al laboratorio?
¿Quedó claro cómo es la primera parcial del laboratorio, señores? Tenemos que programar un Arduino y un sensor. Los sensores que vemos acá, ¿de acuerdo? Según al sensor, cómo va midiendo el Arduino y transmitiendo la información al computador, entonces va a actuar ya sea el LED o el motor paso a paso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el sensor de luz y temperatura de luz, bueno, acá me falta agregar. Entonces, cuando es luz natural, el motor está parado y el LED está en amarillo, ¿sí? No hay, es luz natural. En cambio, cuando iluminamos al sensor con una lámpara, que es más luminiscencia de lo normal, entonces el motor empieza a girar en sentido antihorario, positivo, va creciendo. Y se prende el LED rojo, porque crece. Cuando dejamos de alumbrar, volvemos a la luz natural, entonces el motor debe ir a su posición central. Y el LED que debe prender al final en luz natural es el amarillo. Amarillo es estabilidad. Cuando empezamos a tapar el sensor y no hay luz, entonces el sensor empieza a girar en sentido horario negativo y prende en luz verde correspondiente. Ese funcionamiento tiene que ser con todos los sensores y el motor paso a paso, ¿de acuerdo? Y el LED correspondientemente. Aquí está la matriz de calificaciones para todos. ¿Alguna pregunta sobre la primera parcial? Voy a adjuntar también los informes correspondientes, de acuerdo, de semestres anteriores, para poder. La única diferencia de que aquí el informe tendrán que redactarlo en un formato de artículo. O sea, lo que han hecho sus compañeros el 2017-18 lo van a tener que poner en formato de artículo, bien presentado, en formato APA, y publicarlo. Ese sería el trabajo extra, nada más, porque todo lo demás está bien descrito. ¿Alguna pregunta? ¿Tengo micrófono? Sí, tengo micrófono. ¿Se entendió? Ok. A ver. ¿Por qué no estás? Ajá. Aquí. Nosotros tenemos nuestro sistema de referencia del mundo. Sistema X del mundo, Y del mundo, Z del mundo. ¿Estará el compañero Polo para la grabación, por favor? Sí, profe, está grabando. Ya, gracias. Muy bien. Nuestro objeto, ¿de acuerdo? En este caso, en primer lugar, coincide con el mundo. X del objeto, Y del objeto,
y Z del objeto. Naturalmente el sistema de referencia es del objeto. Entonces mi objeto es un dado. ¿De acuerdo? Entonces, mi dado del lado 1 correspondientemente tiene una cara del 1, la cara del 2, la cara del 3, correspondientemente y las caras. Ven acá, tenemos en robótica 3 sistemas de coordenadas. Sistema del mundo, o M. Sistema del objeto, O. Y sistema de la cámara. 3 sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el objeto se mueve, indicamos que hay una transformación. ¿Sí? Tiene una transformación. ¿Cuáles son esas transformaciones? Son 4 transformaciones básicas. A, de traslación a un punto X, y Z. B es una rotación en X, un ángulo alfa. C, una rotación en el eje Y, un ángulo beta. Y D, una rotación en Z del ángulo alrededor de Z gamma. Tiene 4 transformaciones básicas, ¿ya? Entonces, al tener 4 transformaciones básicas, ¿cuáles son esas 4 transformaciones básicas? En robótica nos importa la posición y la orientación, ¿no? Ustedes ven al mouse que está a su costado y está en una posición con referencia a la cámara, que serían sus ojos. Pero yo no necesito solo la posición, como han podido ver. Cuando el móvil se mueve, también tiene una orientación. Para adelante, para atrás, a derecha, izquierda. Si ustedes cogen el mouse y lo voltean, ¿el mouse ha cambiado de posición, señores? No. No, profe. ¿Qué ha cambiado? Su Su rotación. dirección. ¿Su qué? Dirección. Su rotación. Dirección. Más claro, su orientación. ¿De acuerdo? ¿Qué habrá cambiado? ¿El eje X, Y o Z? Cuando he volteado el mouse. Z. Z, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el señor 1, ¿está? Sí, sí, sí. ¿Cuántos sistemas de coordenadas tenemos en robótica? 3, ¿Cuáles? X, Y, Z. ¿Cuántos sistemas de coordenadas tenemos en robótica? Ah, 3. Los de mundo, objeto y cámara. Ok. Cuando el objeto del mouse
cambia, la llamamos transformación. ¿Sí? Sí. Y estamos viendo el día de hoy que existe 4 transformaciones básicas. ¿Cuáles son? Traslación, rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. Deme un ejemplo de rotación en Y. Rotación en Y. Mm, El ejemplo anterior, el punto de la clase anterior. No, póngame un ejemplo de cualquier objeto real. A Un ver. objeto real. A ver, una rotación en Z, real, de cualquier En objeto. Z. El mouse, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer el mouse para que rote en Z? Ya, si por ejemplo los dos botones están mirando hacia la computadora y los giro en forma de, para que terminen al final viendo hacia una persona. ¿Me Ok. entiendo? ¿Me explico? Ajá, sí. Ok, O también cuando usted baila y gira en su eje. claro. Esa es una rotación en Z. Ok. El número 5. ¿Está el número 5? ¿Está o no está? Giovanna, me dices si tiene micrófono, de repente está por el chat. A ver. ¿Dónde estás? Sí. Del número 5 es ¿dónde está? Callañaca, no, Callazaka Acuña Fernando. No está en el chat, profe. Tampoco está en asistente. Ya. El 10. Acá, profesor. Buenos días, caballero. Buenos días. A ver. ¿Cuántas transformaciones tenemos básicas? Básicas. Solo hay 3 por las rotaciones nada más. Por el Más eje la X, Y y traslación. Z. Serían 4. 4. Ok. Una rotación en Y. Denos un ejemplo de la vida real. Una rotación. Y, Una llanta. puede ser la rotación de un hélice de un, ¿cómo se dice? De una avioneta. Porque gira la parte de adelante y ya. O como el otro compañero dijo, una llanta también. De una llanta. Dependiendo cómo esté la llanta, ¿no? Sí. Ya. ¿Me podría decir cuál es la matriz que representa la rotación en Y en el sistema homogéneo? Matriz de rotación en el eje Y, ¿verdad? Lo que hemos trabajado la semana pasada, en clase anterior, caballero. Ya, le dicto la matriz Sí, así por dígame. filas. Y ya, ok. La matriz en Y es coseno de teta, 0 seno de teta. Coseno de... Vamos a ponerle beta, ¿ya? De beta, ok. Coseno de 0. beta, 0 y menos seno de teta. Menos seno de beta. En la siguiente ahora va a ser 0, 1, 0. Y
seno de beta, 0 coseno de beta. Esa es la matriz de rotación en Y, Sí, un ángulo beta, pero en el sistema homogéneo, ¿ya? En acá el sistema homogéneo es de 4×4, ¿de acuerdo? Naturalmente, ya hemos visto y demostrado la rotación. Este es el sistema de rotación. ¿No es cierto? Solo he agregado de que aquí no hay traslación. Este es traslación. No hay traslación. Y los otros valores son para cuando hagan el curso de gráfica, y lo que corresponde al zoom, ¿no? Y la perspectiva, ¿no? Es decir, la escala y la perspectiva donde van a ver. Que para robótica no intervienen esos dos parámetros, por eso ponemos ceros y unos en la última fila, cuarta fila. Entonces, la matriz 4×4. Esta parte de 3×3 es la rotación. La tarea era que se hagan la matriz de transformación. Gracias, señor 5. Ok, señor 10. El número 10 ha hablado, profesor. Perdón usted, gracias. Está bien. Van a disculpar que por números hasta que yo me acuerde los nombres correspondientes de todos, ¿ya? Por favor. Ajá. Ok. El número 15. Presente, profesor. ¿Hizo la tarea? Sí. Dígame la matriz de rotación en X, por favor. Coseno de beta, Vamos a ponerlo coseno de alfa. coseno de alfa, abajo seno de alfa y 0. Menos seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa y 0. 0, 0, 1. No, profe, ¿Es me la equivoqué. matriz de rotación en X? No, ese es en Z, me he equivocado. Es en Z, profe. Ok, esta es la matriz de rotación en Z, un ángulo gamma. Sí. Eso no es lo que lo pedí. Sí, Pero lo bueno, he ya dicho. que lo he dicho, le vamos a dar. Ahora la pregunta, de nuevo, caballero, ¿cuál es la matriz de rotación en X? 1, 0, 0, 0, coseno de alfa, seno de alfa, 0, menos seno de alfa, coseno de alfa. Gracias. Muy bien, caballero. Ya. Entonces, el señor 15 nos ha dictado la rotación en Z y en X un ángulo alfa. Muy bien. Pero como hemos dicho en robótica, no es suficiente la posición o la rotación. ¿De acuerdo? O solo la posición. Necesito la orientación. Posición y orientación. Posición y orientación, bueno, estos son matrices de 3×3. ¿Sí? Mi tercera matriz
¿De acuerdo? En donde se representa tanto la posición y la orientación de los objetos, a esas matrices de 4 por 4 se denominan que están en un sistema homogéneo, ¿ya? Porque una sola matriz me dice dónde está y cómo está. Entonces, esa matriz tiene 4 secciones. En la parte central de la matriz 3 por 3 está la rotación. En la matriz de 3 por 1 está la traslación. El escalado en la perspectiva para nosotros son ceros. Y 1 para la escala. ¿Ya? Entonces, esa es una matriz homogénea. Que me indica dónde está y cómo está. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Yo tengo mi sistema de referencia del mundo. X del mundo. Y del mundo. Z del mundo. Tengo del objeto. Ok. Acá tenemos mi objeto. Si este es Z del objeto, está el número 20. Profe, Ya. Si ve ahí el objeto Z de 0 está en esta dirección. El eje que está opuesto a X del mundo, ¿cuál será? menos X. No, con respecto al objeto, ¿cuál es? Ah, ya. ¿Qué faltan en del objeto? Y del objeto y Z del objeto. X y Y del objeto. ¿Cuál sería? No lo he escuchado bien, profe. ¿Qué dijo? Complete el dibujo, caballero, del objeto. Ya. Z. Ya está Z del objeto. Z, X, Y, entonces. ¿Lo de arriba es Z o X? No veo bien, profe. A ver, disculpe, vamos a aclararlo. No, ya. Entonces sería, lo que está saliendo de Y, sería X. ¿Aquí o acá? En el segundo. ¿En la posición 1 o en la posición 2? Posición 2. ¿Quién? X. ¿Y en la otra? Y.
¿Y por qué me ha dicho que esas posiciones son, caballero? Porque está rotando en Z. Ah, no. Ya, Ah, disculpe. Ah, o sea, el objeto inicial estaba en 0, 0 y ahora está movido, ¿no? ya. Por lo que veo, o sea, por lo que yo estoy de la imagen es que se ha ido, ha dado un giro en esa dirección. Ya. O la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la regla de la mano derecha, caballero? Ya. El índice es el eje X, Ya. ¿todo eso? El índice es el eje X, el pulgar es el Y, y el Pulgar del Y. medio Z. Sí, creo. O Z. ¿Cuál es Y es la claro. regla de la mano derecha, caballero? El índice es el eje X, el Ya. pulgar es el eje Y y el medio es el eje Z. No. El señor 21. ¿Yo puedo ayudarle, profe? Profe, No, tiene el 21. 21. El 21. Sí, profe. Dígame el regla de la mano derecha. Ah, ya, el pulgar es en el eje Z, el del medio es el eje X y el índice el eje Y. Pero ahí se cambiaría, ¿no? En vez de la posición X que ha puesto El el señor compañero, 22, por la Y. favor. ¿Está el señor 22? Ah, sí, profe. Dígame la regla de la mano derecha. Ah, para el objeto, profe, en este momento, Sí, y para todos los objetos. ya el pulgar sería el eje Z, ¿Ya? el X sería el dedo medio y el índice sería el eje X sería el índice y el Y sería el dedo medio. Excelente. Repítalo, por favor. El pulgar es el eje Z, el eje X sería el índice y el eje Y sería el dedo medio. Muy bien. Es por eso que esas orientaciones siempre van a estar correspondientemente. Está de acuerdo a la gráfica. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando con el señor. Entonces, según esa orientación del objeto que siempre hemos tenido, ¿qué caras estaremos viendo, señor 22, para completar el gráfico? ¿Qué caras estoy viendo del dado? Aló. Yo. El señor 23. 23 está. ¿24? Un compañero dice, profe, el 4 y el 5. El 4 y el 5. Ya. ¿Dónde 4. está el 4? ¿Y dónde está el 5? El 4 está en el eje Y. ¿El 4 dónde está? El 4 está en el plano YZ. Y el 5 está en el plano ZX. O XZ, diré. Y acá en la parte superior. El 1.
¿Qué número es el que contestó? El 4. ¿El 24 o el 4? El 4, profesor. Ya, ok. Ya. Profe, Entonces, disculpe, pero ¿no sería el 5 en el eje Y con el Z y 4 en el eje Z y X? sí, justamente estaba por preguntar eso. ¿Está correcto? No, profe. Pero no tiene que sumar 7. Sí. Tiene que sumar 7, pero 7 correspondientemente. Si este es mi objeto, este es X del objeto, Y del objeto, Z del objeto, el objeto está... Sí, profe, está bien. Está bien la corrección que hice. Aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. El opuesto a 2 en el plano Y y Z debería estar 5. Y, Z. Y. Entonces, sí, la observación es correcta. 30, profe, el número. Gracias, 30. Entonces, sería acá el 5. Está bien distribuido. Y el 4 también está bien distribuido, porque es un dado balanceado, la misma probabilidad. Entonces, las posiciones están bien determinadas. Muy bien, ahí está. Entonces, la pregunta para el número 5. ¿Está el número 5? Creo que no estaba, ¿no? El número 6. Presente, profesor. Ya. Para que el objeto inicialmente coincidía con el del mundo y esté en esta posición actual, ¿qué transformaciones básicas ha sufrido y cuál es el orden? Ha sufrido una transformación desde el punto 0 hasta el punto 3 en el eje Y del mundo y una rotación en el eje Z. A ver. Primero ha habido una transformación. ¿Cuál de ellas? Traslación, disculpe. Una traslación. Sí, la traslación es una transformación, pero es una traslación. ¿A qué punto? Al punto Y. Respecto al punto en el eje Y, el del mundo. ¿A qué punto? El punto 3. Dígame el punto de traslación. Es 0,3,1. 0,3,0. Ya. Y después, el segundo lugar, ¿qué ha pasado? Ha hecho una rotación en el eje Z. ¿Cuánto? A 90 grados. 90 grados. Profesor, tengo una duda respecto al dado que está ahí. Sí, dígame. Respecto al sistema de coordenadas del objeto, en el plano Z y Y, Z del objeto Y del objeto, ¿no sería 4? Y en el plano de Z del objeto y X del objeto, ¿no sería 2? 2. Ve el objeto original acá. 2. El opuesto a 2, ¿cuánto será? 5. Entonces, en esta cara debería estar el 5. Exacto. En la cara que va correspondiente a quién? A Z y Y. Y es 0. Vale. Ok, ya entendí. ¿Entendió? Sí, entendí. Ya, entonces, ¿observación está bien o mal? Ya, ok. El número 7. Profe, una observación.
El ángulo de El rotación número sería 7, pregunta el número 7, disculpen. Todos los demás vamos resolviendo. El número 7, profe, una observación. sí, dígame. El ángulo de rotación Z no es 90 grados, sino 180. Ajá. Ah, es lo que quería preguntar. No es 90, sino es una rotación de Z en 180. ¿Más 180 o menos 180? Menos 180, profe. No, más 180, profe. Más 180, profe. 180. ¿Quién dijo el último caballero? 26, profe. Ok. Ya entonces, la observación es... En realidad, rotación más 180 o menos 180 es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros siempre vamos a elegir la rotación positiva, ¿sí? Para que X del objeto coincida con la rotación, entonces ha ido una rotación. Acá vamos a hacer del mundo, entonces ha ido de... ¿Esa rotación es positiva o negativa? Positiva. Positiva. 180. ¿De acuerdo? Correspondientemente. Ha habido 180. Pero si yo mido en el otro sentido, ay, voy a malograr mi gráfico. ¿Cuánto es esa rotación? Menos 180. Menos 100. Menos 180. 180. Entonces, pero ha llegado al mismo lugar, ¿verdad? Sí. Puede ser 180 o menos 180 en Z. Pero nosotros siempre en robótica elegimos el ángulo positivo. ¿Por qué digo que es más 180 o menos 180? En su complemento. La regla de la mano derecha. El pulgar lo ponemos en la dirección del eje de rotación, en este caso Z. Pongan su pulgar. Y los demás 4 dedos me va a decir si la rotación en ese sentido es positiva. ¿Se dan cuenta? Pongan su mano en la dirección del eje Z, 0, y los demás 4 dedos para la rotación. A ver, no sé si mi mano. Más o menos así debería estar su mano. Entonces, los dedos van a indicar que la rotación es positiva. ¿Se entendió ahora? ¿Por qué es positiva esa rotación? Por la regla de la mano derecha. ¿Sí? El pulgar para arriba. Entonces, está rotando en un sentido positivo. Este es positivo. Más 180. Ok. Entonces, en realidad es más 180 la rotación. En θ de más 180. ¿Está el número 8? Sí, profe, presente.
¿Qué transformaciones básicas ha sufrido el dado para llegar a esa posición, caballero? La traslación y rotación en Z. ¿Qué traslación y de cuánto es la rotación? La traslación fue hacia el punto 0,3,0 y la rotación en el eje Z fue de más 180 grados. Ya. Entonces, mire usted acá lo que me acaba de decir. Yo tengo el eje de sistemas de coordenadas del mundo. Y usted me ha indicado que primero lo ha trasladado, ¿verdad? Sí. Ya. ¿A qué posición? 0,3,0. Entonces, el objeto primero sí lo ha trasladado acá. Conforme al gráfico. ¿Sí? ¿Está bien? X, Y, y Z. ¿De acuerdo? No es al revés. El número 8 está respondiendo. ¿Está bien así como me ha indicado? Primero Profe, la flechita que va para arriba es el Z del objeto. Ah, ya. Perdón. Z. Ok. ¿Así ha sido el primer paso? Sí. Ahora, ¿después qué ha hecho? El eje Z, bueno, el eje de rotación hacia en Z y lo he girado 180 grados. Ya, entonces de acá el objeto lo ha rotado. Correcto. Entonces, lo ha rotado 180 grados. ¿Sí? Si a eso lo voy a rotar, entonces vamos a manejar aquí. $180 lo va a rotar. Entonces aquí voy a tener mi final. Z del objeto, Y del objeto. Ahí está. Primero lo traslada y segundo lo rota. Y aquí estaría el dado. He hecho caso a lo que me ha indicado usted. ¿Está bien? Sí, profe. Pero esta es mi transformación. Esta de acá.
usted me está describiendo esta segunda. ¿Cuál es la verdadera? Si primero se traslada, va a ir a la posición a la que está el primero, lo que está correcto, y luego se rota. El primero es la traslación, luego la rotación. Primero se rota. A ver, yo he hecho lo que me ha dicho usted. Primero lo he trasladado y luego lo he rotado con respecto al eje Z. Esto es todo siempre con respecto al mundo. Entonces, aquí es la segunda, lo que me ha descrito, en ese orden. Primero. Ya, entonces, si es que es respecto siempre al mundo, entonces primero sería la rotación y luego la traslación. Muy bien. Y segundo, lo he rotado. Con respecto a Z, un ángulo de 180. La traslación es a 0,30, pero siempre este 0,30 es con respecto a quién, caballero. Al Z del mundo. Al mundo, ¿sí? Todas estas transformaciones son con respecto al mundo. Entonces, lo que le estoy pidiendo, ¿cómo debería ser? Primero la rotación y luego la traslación. Ya, entonces, vamos a anotarlo por acá. Primero, ¿qué? La rotación en el eje Z, de 180 grados. Esto es con respecto al Z del mundo. Z del mundo. ¿Y segundo? La traslación. Traslación. ¿A quién? Al punto 0,3,0. Esto con respecto al mundo también. Mundo. Ya no se pone con respecto al mundo porque ese es implícito. Ese sería la transformación. Ok, caballero. ¿Se dieron cuenta cuál es el orden correspondiente que se tiene que hacer? Siempre es con respecto al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, si es con respecto al mundo, entonces, primero se rota hasta tener el objeto y luego se traslada. Ok. Entonces, si ese es el caso de mi práctica, que estamos trabajando el número 1, entonces, dígame, señor, ese es el señor 8. Sí, profe. El señor 9. Presente, profesor. Ok, caballero. Un minuto de mi batería. ¿Qué transformaciones ha sufrido nuestro dado, caballero, el número 9? Una rotación en Z y una traslación respecto al mundo. Muy bien. Dícteme esas matrices, por favor. Las transformaciones básicas homogéneas. Primero la rotación en Z de 180. ¿Cómo será? Ya, será la rotación en Z, coseno de 180, en filas de columnas, profe, como le dije. Columnas. Ya. Seno de 180 y 0. Luego es menos seno de 180.
coseno de 180 a 0 y 0, 0 y 1. Esa es la matriz homogénea, complementamos 0, 0, 1, ¿sí? Ya, esa es la matriz. Esa es la rotación en Z de 180 grados. Homogénea. Hemos complementado y traslación, caballero. La traslación es... Profe, disculpe. columna. ¿Alguien quería hablar? Una señorita, una dama. No, sí, le decía que la red no se... ¿Cómo se llama? Se está entrecortando, no sé si solo soy yo, pero no se escucha bien lo que usted habla. Se escucha entrecortado. Sí, bueno, eso es lo que me está pasando, le escucho. La rotación en Z, la matriz. ¿De acuerdo? Ahora, caballero, estamos trabajando con el número 8 o 9. 9, profesor. Gracias. Dícteme la matriz de traslación. ¿Cómo sería? ¿Hay rotación? No hay rotación. Le ayudo. Entonces, es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Porque cuando es traslación pura, no hay rotación. Simplemente es traslación. Entonces, aquí es 0, 0, 0, 1. Y en la matriz columna de traslación, ¿cuál sería? 0, 3, 0, profesor. 0, 3, 0. ¿Ok? Ese sería la matriz de traslación a 0, 3, 0. Entonces, nosotros hemos identificado. Primero, hay una rotación en Z y luego hay una traslación. Al final, siempre son las traslaciones, ¿de acuerdo? Pero yo quiero la transformación total, es decir, desde el punto de la matriz que ha pasado para que llegue acá. La transformación total. En nuestro caso, he identificado las transformaciones básicas. Primero, la rotación. Segundo y último, la traslación. Entonces, ese es el orden, ¿de acuerdo? Yo al final, ¿qué yo quiero? La posición, ¿sí?, del punto R con respecto al mundo. Entonces, ¿qué debo multiplicar? La transformación por la posición de R con respecto al objeto. Pero ¿quién va a hacer T? T va a hacer la multiplicación de las matrices en ese orden. ¿Sí? En ese orden. Entonces, debería ser ¿quién? Bueno, por aquí la traslación, que es una matriz a 0,3,0, multiplicado por derecha por la matriz de rotación en Z de 180, y luego por la posición de R con respecto a O. Me va a salir la posición respecto a M. Tanto la posición de R como de M es una matriz columna. ¿Sí? ¿Cuál es la posición de R con respecto al objeto, señor 9? Es
Es estático, no se mueve, es 0, 0, 0. El dado tiene puntitos. Ahí ya. ¿Cuál sería el punto R, profesor? Alguien que lo ayude. Teníamos puntos identificados. ¿Qué decimos? R, L, E. Dígame. L es de 1. ¿Nos puede repetir, por favor? El lado que tiene solo un punto es L. L. Ya. Bueno, trabajemos con L, ¿ya? A ver. Ajá. L. 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 Quiero la posición de L, caballero. La posición de L con respecto al objeto, ¿cuál es? Es 0.5, 0.5,1. Ese sería 4 por 1. Este 1 final siempre se pone porque es un vector de posición. ¿Sí? Profe, disculpe, una pregunta. ¿No debería ser primero la rotación y después la traslación para multiplicarlo después por el punto del objeto? ¿Cuál es lo primero que se tiene que hacer? Hemos dicho que era una rotación en Z. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Primero estamos aplicando la rotación al punto. Luego de tener la rotación, de multiplicar una matriz de 4 por 4 por una 4 por 1, ¿cuánto va a ser el resultado de esa multiplicación, caballero? 4 por 1. Va a ser una 4 por 1. Y luego multiplicamos. Y me va a salir una matriz de cuánto por cuánto, porque esta es también 4 por 4. ¿Cuánto me va a salir? Al final resulta una matriz de 4 por 1. También, ¿sí? Que va a ser el mismo L, pero con respecto al mundo. ¿Se entendió por qué estoy multiplicando así? El señor que preguntó. Sí. ¿Aló? Sí. Entonces, sí. Primero estamos rotando. Primero estamos rotando. Aquí está la matriz de rotación. ¿Sí? Cuatro por 1. Primero se está rotando. Luego se está trasladando. Se está trasladando. ¿Sí? Y ahí está. Pero estas operaciones no las voy a tener que hacer todas las veces a todos los puntos. A ver. ¿Con quién he estado trabajando? ¿Con el señor número? 9, profesor. 9. Ya, gracias. No he repetido. El señor 11. ¿Está? Yo, profe. Ya. Por favor, multiplique las dos matrices en ese orden. Bueno, acá habría que aclarar cuánto es
Coseno de 180, señorita, 11. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y seno de 180. 0. 0. Y acá 0. Multiplique las dos matrices. Le esperamos. Al igual que todos, por favor. El señor 11 y el señor 12 y el señor 13 realicen esa operación de multiplicación. ¿Cuál de los tres primeros me dicta? En ese orden, las matrices, por favor. Profe, ¿podría bajar un poquito su pantalla? Es que no se ve la matriz. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Ahora se escucha bien? Sí, profe. Ya, ok. A ver. Ya, profe. Muy bien, señorita. Gracias. A ver. ¿Qué número es? El 11, ¿no? Sí. Muy bien. La matriz de rotación por el punto, primero, sale No. una... La matriz por el punto, ¿cuánto vale? La matriz por el punto es menos 0,5, menos 0,5, 1 y 1. Ya. Y por la matriz de traslación. Menos 0,5, menos 0,5, 1. Menos 0,5. Menos 0,5, 1 y 1. ¿Y eso es el resultado final de todo? Sí, ese es el punto ya con todas las transformaciones. Es decir, ¿esa es la posición de L con respecto al mundo? Sí. A ver. Si este es el punto L, dígame gráficamente cuál será esa posición de L con respecto al mundo. Es la misma, menos 0,5 en X, menos Ya, 0,5 en en Y. Y, menos 0,5 también. Con respecto al mundo, gráficamente. Ah, ya, sí. ¿Cuánto es gráficamente con respecto al mundo? Con respecto al mundo, en X es 0, en Y es 2,5. No, en X es 0, no, en X no es 0. Es menos 0,5 y en Y es 2,5. ¿Y en Z? 1. Ya, y usted me acaba de decir... Ya he hecho al revés. A ver, por eso estoy diciendo, haga sus operaciones bien. ¿El señor 12 ha hecho las operaciones? Todavía, profe. ¿El señor 13? Profe, es que la matriz lo ha subido, no se ve bien. Pero es la misma que conocemos. Profe, el 30. A ver, la pregunta está para los señores 11, 12 y 13. ¿Alguien?
El primer resultado me ha dado, el segundo resultado también me ha dado, pero está mal. Porque al final la teoría me dice que debe ser el resultado que me dé la posición de L con respecto al mundo. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que la posición de L con respecto al mundo debe ser igual a la transformación por la posición de L con respecto al objeto. ¿Cuál es la transformación? La transformación es la multiplicación de las dos matrices. Ya, profe, había multiplicado mal. Me faltó multiplicar por un 3 que había. Ya, a ver, el primer resultado. ¿Cuánto le sale? Ya, el primer resultado es menos 0,5, menos 0,5, 1 y 1. 1, ya, muy bien. Y el segundo es menos 0,5, 2,5, 1 y 1. Aquí es 2,5. Sí. Y 1, ¿sí? Sí. Ya, entonces el señor 12, el señor 13 y 11. Bien. Entonces, recapitulando. Yo tengo un gráfico al cual tengo que analizar cuáles son sus transformaciones básicas y el orden correspondiente. El orden tiene que ver mucho, ¿de acuerdo? ¿Por qué el orden? Porque por el álgebra de matrices, porque es multiplicación de matrices, dice que si multiplico la matriz A por la matriz B, no es igual a multiplicar B por A. Es distinto. ¿Ya? No es igual. Entonces es igual. Y todo con respecto al mundo, entonces no es igual. No es igual primero trasladar y luego rotar, que primero rotar y luego trasladar. Entonces, esta segunda, ¿sí? Primero ha trasladado y luego ha rotado. Pero lo que nosotros hemos analizado es que primero se rota y luego se traslada. ¿Y cómo se multiplican las matrices? En primera posición se pone de izquierda, de derecha a izquierda, ¿sí? Primero es la rotación y luego la traslación. Ahí está. Esto es primero y esto es segundo para la posición. Entonces, ahí va. Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la clase. ¿Ya? Profesor, disculpe. Sí, dígame. También puedo asociarlo en el mismo orden, pero digamos rotación y traslación. O sea, traslación y rotación primero multiplico y después al último ya con el punto. Sí, no hay problema. Sale lo mismo. Pero en ese orden. Ya, el ejercicio de la clase. 30 minutos para hacerlo, por favor, todos. Tenemos nuestro sistema de coordenadas del mundo. Ay, Dios. Acá.
sistema de coordenadas del mundo. Sí. Y X del mundo, Y del mundo, Z del mundo. ¿De acuerdo? El objeto está en esta posición. Ok, terminé. Tenemos el objeto y tenemos el mundo. ¿De acuerdo? Primero vamos a calcular terminar el gráfico. Del dado. Sí, ¿qué puntos estarían viéndose en la gráfica? ¿Sí? Es uno. Luego tenemos que identificar las transformaciones. Básicas.
Luego hallar la posición de L. Hemos identificado M también, ¿no es cierto? Y N, ¿sí? En el dado. Con respecto al objeto, la transformación T, que es la multiplicación de las transformaciones básicas, y luego calculamos la L con respecto al mundo, M con respecto al mundo y N con respecto al mundo. M creo que ya no usábamos, sino era un R, me parece. LRN con respecto al mundo. ¿De acuerdo? Primero tenemos que terminar el gráfico del dado. Vamos a poner los 3 puntos. Identificar las transformaciones igualmente, 3 puntos. ¿Ya? 2 puntos la posición de RLN con respecto al objeto. La transformación, 6 puntos. Y 6 puntos correspondientes al matriz final. 9. 20 puntos en total. ¿Ya? Práctica calificada. Comenzamos, caballeros. ¿Qué hora tenemos para enviar? 3:30. X del objeto, Y del objeto, Z del objeto, L era el de arriba, R y N. ¿Sí? ¿Estos son los puntos? Yo me acuerdo algo. Si alguien me confirma. Ahí está, LRN. Sí son. Ya, gracias. El ángulo que describe ahí es de el plano 37 grados, ¿ya? Entonces, ese X sub 0 entre rayitas es como si hubiera trasladado el eje X correspondiente. Entonces, hasta ahí ha sido trasladado la gráfica. Todos los datos los sacamos de la gráfica, ¿sí? Entonces, ese ángulo ahí está. Entonces, Z, aquí hay un error. ¿Alguien vio el error? Sí, profe, los ejes. Ajá. Este es X. X y este es Y. Sí. ¿Sí? Si no, no concordían con la regla de la mano derecha. Sí, ¿Algo más, caballeros? ¿Sí? ¿Hay algún otro error? No. Ya, comenzamos, caballeros, el día de hoy. Profe, Gabriel. el eje X del objeto también no debería estar desviado 37 grados. Porque no tendría sentido ese plano. ¿Por qué no tendría sentido? No, sí está bien. El dado ya no sería un cuadrado.
No, sigue siendo el dado. Solo que Hay esta doble vez ha habido rotación, profe. dos rotaciones. Hay dos rotaciones, caballero. ¿Me entiende? ¿El dado puede estar en esa posición, sí o no? Dígame. Casi parado en una arista. ¿Aló? Sí. Sí, Profe, profe. pero Un dado puede estar en esa posición, parado o apoyado sobre un solo de la arista sobre el plano. Dígame, ¿sí o no? Sí. sí. De acuerdo, entonces está ahí. Solo que ese eje es opuesto al Y, nada más. Complete el gráfico del dado y se va a dar cuenta que sí, sí está bien. Está inclinadito para ese costado. Está levantado ligeramente del plano. A ver, voy a completar un poquito más de trazos para que se dé cuenta. Profesor, una pregunta. ¿Cuál es el inicio? Porque esto es lo que estamos viendo es el final. Así. El final coincide con el origen, como está en el dado. Ok, El ok. rato rojo. Ya. Esos son trazos. Que también es el eje X trasladado. Entonces, acá también es de 37. Ya. Ujú. Profe, el dado está elevado 37 grados. Así es. Está elevado sobre el plano. Ujú. A ver, el eje X, el vector unitario está paralelo a Y Y del mundo unitario, pero es opuesto, son paralelos. ¿Sí? El ángulo entre Y del objeto y el plano X del mundo y Y del mundo es de 37. ¿Sí? El ángulo que forma el Y, el vector unitario de Y, entonces, ese ángulo es de 37. Hay que usar siempre, utilizar para todo la regla de la mano derecha, caballeros, ¿ya? Sí, el dado está normal, no. Lo estoy graficando mal, no creo. Un poquito. Lo que el caballero se refiere de repente que lo he graficado un poco mal, pero parecería un dado mal hecho, pero no. Ya bien, ahí estaría graficado correspondientemente, ¿ya? A ver. Hay que completar la gráfica.